Seguimos entonces con la unidad de políticas públicas. En la parte de escenarios de racionalidad y dinámica de cambio, habíamos visto en la anterior el enfoque de racionalidad, o sea, cómo hacia mediados del siglo XX, década del 40 y 50, se desarrollaron enfoques que enfatizaban la necesidad de darle construcción racional y base técnica a la intervención de las políticas públicas, y quedaba para este apartado continuar esta historia con el desarrollo de la corriente incrementalista, abordando el mismo tema y discutiendo con los enfoques racionalistas cómo son las condiciones reales de planteo de una política pública. La corriente incrementalista se desarrolla a partir de los años 60, apuntaba por ahí como contexto histórico la fase avanzada de expansión del Estado, o sea, el momento en que ya hay cierto camino trillado en intentos de que el Estado pase a desarrollar esas políticas amplias y ambiciosas en términos de intervención social, económica, productiva, etcétera, y empiezan a registrarse limitaciones en la capacidad del Estado para intervenir ampliamente un tema nuevo y para lograr que la implementación de la política traduzca todo lo que el diseño había previsto. En ese sentido, el desarrollo de la corriente incrementalista está muy vinculada a otra cuestión que ya hemos mencionado, hablando del ciclo de formulación de políticas públicas, y es como la atención sobre el análisis de políticas públicas pasó a desplazarse de estar mirando fundamentalmente el diseño, cosa que se planteaba hacia mediados del siglo XX, a empezar a ver también la fase de implementación como una fase de necesario análisis, en tanto se veía que ahí estaban pasando cosas que no necesariamente eran siempre las previstas en el diseño, sino otros fenómenos que incidían en la política más allá de lo que estaba pensado desde el inicio. Bueno, la corriente incrementalista va justamente acompañando esa situación de contexto, es empezar a discutir en qué medida el diseño de las políticas realmente puede llevarse a la práctica tal como esté pensado inicialmente, y por tanto qué dificultades y limitaciones tienen quienes diseñan política y quienes deciden sobre política para intervenir, incidir sobre el campo que quieran abordar. La orientación entonces del enfoque es describir las limitaciones del contexto real en el planteo de políticas públicas, o sea, un énfasis distinto que el de la corriente racionalista, mientras que la corriente racionalista lo que había marcado fundamentalmente era el deber ser de las cosas, qué condiciones debería tener una política pública en un escenario óptimo. El incrementalismo lo que pasa a cuestionar es, como ya habíamos adelantado al final de la sección anterior, en qué medida el enfoque racionalista servía como modo de encarar la realidad. La crítica del enfoque incrementalista va a ir por el lado de decir, bueno, más allá de las buenas intenciones del enfoque racionalista en cuanto a mejorar las políticas públicas, un problema de ese enfoque es que se fija como conjunto de características necesarias un conjunto de características que en realidad en la práctica por lo general no se suelen alcanzar. Entonces, el enfoque incrementalista empieza a decir tenemos que separarnos de manera más radical del enfoque racionalista. Así como el enfoque racionalista ya había empezado a hacer ajustes, los que vimos entre la primera versión, pensando en una construcción más ideal y perfecta, ya se había pasado con el enfoque de la racionalidad limitada a pensar que había que bajar un poquito las aspiraciones respecto a esa perfección de planteo y adaptarse un poco más a las circunstancias reales. Bueno, en ese mismo camino, en esa misma línea, el incrementalismo lo que plantea es la diferencia que hay que marcar entre esos enfoques y la situación real de planteo de políticas públicas es más fuerte, es más radical. Más bien hay que cambiar el paradigma y empezar a pensar que el escenario habitual de construcción de políticas es totalmente otro que el que nos está pidiendo tanto la racionalidad inicial como la racionalidad limitada.
Bueno, entonces, pasando a los supuestos básicos de la corriente. Lo que estábamos diciendo recién, que el marco racionalista por lo general es poco aplicable, esa sería la crítica fundamental del incrementalismo. El enfoque racionalista es bien intencionado, pero no se ajusta al escenario real de toma de decisiones en la vida práctica. Y habría vinculado a eso un segundo factor cuestionable que el incrementalismo empieza a marcar, y es que en definitiva el enfoque racionalista tiene tiene una base tecnocrática, ¿tá? Tiene supuestos, en definitiva, tecnocráticos respecto a la forma de funcionar de las cosas. De vuelta, desde un enfoque bien intencionado y que parcialmente es ciertamente válido y necesario. El énfasis principal de la corriente racionalista era: precisamos darle base técnica a las políticas, precisamos técnicos que acompañen y asesoren la construcción de la política. Bueno, eso es cierto, pero si uno se queda solamente con lo que planteaba el enfoque racionalista, la sensación termina siendo que los técnicos van a diseñar la política perfecta, o por lo menos, en la versión racionalidad limitada, la mejor política posible. Por tanto, la visión es en el fondo tecnocrática. Es: ¿qué precisamos para construir buenas políticas? Equipos técnicos. Listo, con los equipos técnicos necesarios y el conocimiento necesario, vamos a hacer la mejor política que se pueda hacer. Si esto que estamos intentando hacer es la mejor política posible, entonces ni falta hace que la discutamos o negociemos con otros. Entonces esta va a ser otra faceta que la corriente incrementalista pone en discusión del esquema anterior, que en definitiva no solo es un poco idealista, sino que en cierta medida se puede cuestionar también aspectos valorativos de ese ideal. Si realmente se puede pensar que la política vaya a salir solamente de su concepción técnica, y por tanto qué pasa con la discusión con el resto de los actores. Todo esto es lo que la corriente incrementalista pone sobre la mesa. ¿Qué va a apuntar entonces como base de situación real el incrementalismo? Punto fundamental de la corriente incrementalista: es decir, en la realidad el tomador de decisiones tiene solamente un muy estrecho margen de decisión sobre la esfera sobre lo que va a intervenir. O sea, vos imagínate una persona, una institución, un tomador de decisiones y toda la pirámide de gente que trabaja en relación a él, buscando intervenir, ¿tá?, con una nueva política en un cierto campo. Lo que pasa a decir la corriente incrementalista es: no hay que creerse que ese decisor y esa institución y todo su equipo lo que va a tener es la posibilidad de rediseñar la realidad tal como se le ocurra. Y el planteo crítico es que el enfoque racionalista tenía algo de eso, que el enfoque racionalista, en definitiva, cuando dice: ay, bueno, juntemos toda la información disponible, manejemos todas las alternativas posibles y elijamos la mejor de las alternativas, y bueno, todo eso eh, implica que vos supuestamente vas a tener un margen de acción sobre la realidad tal como para rediseñar todo de acuerdo a esa mejor política posible. Lo que dice el incrementalismo es: olvidémonos de eso. Normalmente la realidad ya está construida de una cierta manera en función de todos los actores sociales que tenés, con cada uno con su propio perfil de intereses instalado en el tema, con las instituciones que ya tenés construidas, con el perfil de rutinas, experticias, tradiciones de funcionamiento, visiones valorativas, etcétera, etcétera, que las instituciones ya tienen construidas ahí, con la asignación de recursos que ya está hecha. Bueno, pues hay un escenario que en cualquier política que vayas a abordar está ya relativamente consolidado, y el margen de lo que se puede cambiar, el margen de lo que cada decisor puede cambiar en un cierto momento X, es un pequeño margencito. Entonces, construir políticas es en cada momento que cada decisor haga su pequeño margencito, su pequeño ajuste
según su impronta, su visión, según el nuevo rumbo que quiere marcar, que haga su pequeño ajustecito a un escenario que en términos generales ya está planteado, no puede cambiar, ¿tá? Y no va a cambiar en el corto plazo. Un ejemplo de esto muy repetido en, en la discusión pública es el tema del presupuesto. Uno de los ejemplos que la corriente incrementalista marcaba de cómo el ritmo de cambio, la posibilidad de cambio en las políticas es simplemente ajuste de detalles poquito a poco, es el tema de cómo se maneja el presupuesto. Decían, bueno, de un año para otro, incluso de un periodo de gobierno para otro, casi toda la asignación presupuestal se repite. O sea, el presupuesto ya está asignado de una manera que está prefijada y que tiene que reiterarse del mismo modo. Por lo tanto, de un año para otro, lo que cada gobierno puede cambiar respecto a cómo va a ejecutar los recursos públicos hace a márgenes de decisión en términos numéricos, en términos de porcentaje. La mayor parte de los recursos vos lo vas a repetir tal como venía dado y te viene dado ya por todo el escenario anterior, el escenario histórico consolidado anterior. Lo que vas a cambiar es un pequeño margen. Bueno, así como en el presupuesto, solamente puedes decidir modificaciones respecto a un pequeño margen del presupuesto, lo mismo vale para el conjunto de las transformaciones de política. No es entonces, como pensaba la corriente racionalista, sentarse con un equipo técnico en una mesa de trabajo a diseñar el escenario como creas que va a ser mejor, sino para los incrementalistas la cosa es, tengo un escenario dado, ya la realidad funciona de cierta manera y lo que puedo elegir cambiar es a ver qué pequeño ajuste voy a hacer a ese conjunto que se va a reiterar. Por otro lado, y ya implicado en lo que estaba comentando antes, un factor importante de todo esto es el juego de resistencias y negociaciones que un impulso de política tiene. Acá nos salimos del contexto tecnocrático de lo que preciso son equipos técnicos que me asesoren para construir una política lo mejor posible, sino que acá ya se pasa a estar, y sobre todo con esto de pensar no solamente el diseño, sino la implementación de las políticas, que quienes inciden en la política es un conjunto muy variado de actores que una vez que un cierto decisor tiene la iniciativa de tratar de promover una cierta política, va a tener que negociar esa política con un montón de actores. Como repasamos en el esquema del sistema político, parte de esos actores serán parte del mapa de poder que esté participando en el diseño de la política y entonces ahí la negociación se trata de ver cómo discutiendo entre todos los actores que están involucrados en esa mesa de discusión se llega a un cierto pacto entre ellos de qué tipo de política vas a construir y cómo. Y a su vez tiene que ver, como vimos en el esquema del sistema político, con resistencias que se te pueden plantear después. Vos te vas a poner a... Vos, para empezar, comunicás la política y ya a partir de comunicarla empezás a recibir reacciones que posiblemente te lleven a cosas que se puedan hacer, cosas que no y cosas que tengas que ajustar. Y ni que hablar cuando empezás a implementarla y esas resistencias, reclamos, demandas de mayor despliegue, etcétera, etcétera, ¿no? Empiezan a multiplicarse en relación a la propia acción de la política. Bueno, pues entonces el planteo de la política y el desarrollo y su implementación están asociados siempre a juegos múltiples de resistencias y de negociaciones. ¿Qué quería decir el incrementalismo con todo esto? De vuelta, sacarnos de la cabeza que, que lo fundamental de una política puede salir del diseño de los técnicos en base a manejar toda la información necesaria y entonces diseñar esto así, así. El incrementalismo lo que dice es, en eso lo que tenés es simplemente un proyecto, tenés un papel. Bueno, ese papel va a ir después a un juego súper complejo de negociaciones, tironeos, bloqueos, etcétera, etcétera, con un montón de actores. Y la política práctica, el desarrollo de políticas públicas, es fundamentalmente ese proceso y no solamente el papelito con el que vos empezaste tu primer impulso político. Bueno, por eso el incrementalismo dice, cambiemos de foco en cómo pretendemos estudiar las políticas públicas
cambiemos el foco en cuanto a qué tipo de racionalidad vemos en la construcción de políticas públicas, no vamos a ver una racionalidad tanto en términos de lo que nos cuenta el enfoque racionalista, sino que vamos a tener que ver cómo se construye desde actores múltiples racionalidad en las políticas generadas en el marco de este escenario incrementalista. Y eso conlleva también consecuencias sobre el ritmo de cambio y la rapidez de transformación de las políticas. Ahora vamos a ir justamente a estas dos cosas para cerrar, a cuál es el criterio fundamental del planteo de políticas en el incrementalismo en relación a lo que vimos antes con la corriente racionalista y las consecuencias que hay de este planteo. El texto de Vallès menciona como el criterio fundamental en el desarrollo de políticas para la corriente incrementalista sería el compromiso. Si en la racionalidad y en la racionalidad limitada decíamos, bueno, es la construcción de óptimos, la elección de la política pública óptima, o en la racionalidad limitada concretamente la elección de una política satisfactoria, el criterio es de satisfacción en cuanto a creer que ese es el modelo de política mejor de los posibles. Para el incrementalismo no se trata ni del modelo perfecto ni del mejor modelo de acuerdo a una serie de variables técnicas, sino que el criterio fundamental de elección de políticas es el compromiso. El compromiso, es decir, el acuerdo entre una serie de actores que inciden en su construcción, en su discusión. Por tanto, las políticas no van a estar expresando una cierta racionalidad, sino, como estábamos diciendo antes y como hemos mencionado antes en otras unidades, probablemente va a estar expresando la articulación de racionalidades distintas llevadas adelante por distintos actores que le van poniendo su impronta propia a diversas partes de la política. La política va a tener pedacitos que fueron sumando distintos actores y le van a faltar a la política ciertas cosas que fue perdiendo por el camino porque hubo actores que la bloquearon. Entonces, bueno, a diferencia de lo que vimos antes con el enfoque racionalista, la idea no sería tanto tratar de darle una lógica lo más racional y técnicamente posible a la política, sino que lo que vamos a ver en la política y por tanto lo que tenés para analizar al analizar una política cualquiera es fundamentalmente mediante qué acuerdos y compromisos se llegó a qué articulación entre racionalidades distintas. Esto es, como decía recién, un tema bien interesante de análisis de casos de políticas. Sumando lo del enfoque racionalista y esto se podría decir entonces, bueno, son asuntos de interés en el análisis de la política, no solamente qué base técnica se tuvo, cuáles fueron los argumentos de los distintos elencos técnicos que participaron, cómo se veía la política desde distintas disciplinas, de distintos campos, sino a su vez agregarle esta otra faceta de, bueno, y en el proceso de negociación, bloqueos y articulaciones de la discusión con otros actores, cómo esa política va construyéndose en base a visiones diferentes y haciendo balance entre esas diferentes visiones. En cuanto a consecuencias, una consecuencia importante de la visión de la corriente incrementalista es que la dinámica de cambio es incremental y sin rumbo fijo. Incremental porque está suponiendo entonces que las políticas van a ir cambiando solamente de manera paulatina y lenta con pequeños ajustes, porque no son posibles cambios más drásticos que esos pequeños ajustes en cada oportunidad. Por otro lado, no tendría un rumbo fijo a largo plazo necesariamente, porque en definitiva cada decisor va a estar buscando darle su impronta, su rumbo a las poquitas cosas que va a conseguir cambiar en un cierto momento concreto y después va a venir en el periodo siguiente otro decisor que va a estar repasando la cuestión y haciendo a su vez sus propios cambios en el sentido que se le ocurra a él, en el sentido que él prefiera y en el sentido que pueda llegar a hacerlos en el marco de las negociaciones y tiranteses con todos los demás actores. Entonces, no solo cada cambio es de pequeña magnitud,
sino que no necesariamente esos cambios de pequeña magnitud consiguen estar todos alineados en el tiempo a largo plazo, sino que el conjunto puede ser perfectamente un cabo de idas y venidas, de hoy apunté para allá y pasado mañana estoy apuntando para otro lado, y en cada uno de esos casos lo único que llevo a dar es un pequeño pasito en una dirección y después en otro. Una figura clásica de la corriente incrementalista es la figura de que el decisor lo que hace en cada oportunidad es simplemente salir del paso. Salir del paso, muddling through en inglés, esa era la expresión, eh, refiere a que cada decisor en cierto momento lo que tiene es que en el marco, en el contexto de un montón de problemáticas urgentes, problemas estructurales, etcétera, etcétera, ver cómo en medio de todo eso se amaña para tomar pequeñas decisiones del momento que vayan resolviendo los asuntos inmediatos y tratando de ir en cierta dirección eh, en la cual quiere orientarse. Pero que en definitiva el asunto no es de aquella limpieza de vamos a planificar con los técnicos la construcción del universo, sino que en cada momento lo que estás haciendo es avanzar como a los cachetazos, intentando resolver pequeñitas cosas inmediatas. Esta expresión del salir del paso se hizo famosa en la corriente a partir de la discusión con la pretensión del enfoque racionalista de construir una ciencia de las políticas públicas, de construir políticas públicas de manera científica. Y los autores clásicos de la corriente incrementalista decían, bueno, no hay esa tal ciencia de las políticas públicas posible, no hay esa construcción científica de las políticas públicas. La ciencia de las políticas públicas es más bien la ciencia de salir del paso. La expresión remitía a esto. No pensemos que le podemos dar a esto más ciencia que la ciencia de cómo respondemos en el momento con lo que podemos al pequeñito margen de decisiones en el que podemos llegar a incidir. No es más que eso y no se le puede poner más planificación total, racionalista y completa que esto que estamos diciendo. Cuestiones finales a decir sobre la corriente incrementalista y abriendo paso para la discusión que va a venir con los enfoques siguientes, sobre todo con el enfoque próximo que tendríamos que dar, que es el marco de equilibrio interrumpido. La corriente incrementalista deja entonces, para empezar, la corriente incrementalista tuvo mucho éxito en su predicamento respecto a que este es el escenario más habitual de construcción de políticas y que tendríamos que sacarnos de la cabeza la idea puramente racionalista anterior. A tal punto fue exitoso que durante todo el tramo final del siglo XX, incluso comienzo del siglo XXI, la corriente incrementalista fue dominante respecto a este tema particular. Fue la respuesta dominante respecto a cuál es el escenario habitual de construcción de políticas públicas. En cierto sentido puede decirse que aún ahora es la corriente dominante. Después ya vamos a ver qué matices se pueden poner a eso viendo la discusión sobre equilibrio interrumpido. Ahora bien, si bien ha sido la corriente dominante, si bien por lo general se ha tendido a admitir que efectivamente la situación real y práctica de construcción de políticas públicas, de toma de decisiones sobre políticas públicas, normalmente tiende a tener las características que el incrementalismo describe, la corriente incrementalista va a dejar una polémica abierta hacia el futuro. Y es, si no es posible que en ciertos escenarios específicos vos tengas reformulaciones drásticas, rápidas y amplias de la política. Porque si uno compra el enfoque incrementalista tal como viene, la consecuencia que esto tendría es que no es posible que las políticas públicas cambien de ningún otro modo
que el pasito a pasito, pequeños ajustes desconexos de una época para la otra. Para muchos autores esto tiene un sesgo, un trasfondo conservador. Así como al enfoque racionalista se le criticaba un trasfondo tecnocrático, el enfoque racionalista trataba de plantear las cosas con la mejor buena voluntad del mundo, pero la crítica desde otros enfoques incluyó: esta es una visión demasiado tecnocrática de la vida, que las políticas las armen los técnicos en base a sus datos y nada más. Al enfoque incrementalista también se le criticó este otro trasfondo de sí, bárbaro, vos me estás dando recomendaciones de cómo mirar la realidad sin toda aquella idea, sin toda aquella visión idealista de la corriente racionalista. Bajemos la cosa a tierra, asumamos los condicionamientos de los escenarios reales. Hay toda una cuestión, se podría decir de vuelta, bien intencionada, del enfoque incrementalista de situate en la realidad, asumí las condiciones de la realidad. Para algunos autores esto eh, traía implícito un enfoque excesivamente conservador e innecesariamente conservador. Lo que planteaban es, bueno, esto, para algunos autores no es cierto que el ritmo de cambio necesariamente sea siempre el pequeños ajustecitos porque no se puede hacer otra cosa. Lo que muchos autores plantearon es, en realidad, en ocasiones pueden darse cambios de política más abarcativos y complejos, o sea, a veces puede rediseñarse una política de 0 a 100 completamente en un tiempo corto de reformulación. Bueno, esto que justamente en el escenario incrementalista no está previsto, es lo que estaríamos pasando a discutir con el siguiente enfoque de equilibrio interrumpido.